Hola, aquí les dejo esta audionovela que es de mis favoritas. Si te gusta, por favor suscríbete para más contenido que voy a ir subiendo, gracias. Sinopsis. Chen Yan, un ingeniero muerto por exceso de trabajo, viajó a través del tiempo solo para terminar en Europa de la época medieval, convirtiéndose en Roland, un príncipe real. Pero este mundo no parece ser el mismo que su mundo anterior. ¿Las brujas son reales y realmente pueden usar magia? Sigue la batalla de Roland por el trono contra sus hermanos. ¿Será capaz de ganar, a pesar de que el rey ya lo declaró como un caso sin esperanza y con la peor situación de partida? Con sus experiencias de las tecnologías modernas y la ayuda de las brujas que son conocidas como los siervos de los diablos y casados por la Santa Iglesia, podría tener una oportunidad de luchar. Capítulo 1. A partir de hoy, soy un príncipe real. Chen Yan sintió que alguien lo estaba llamando. Su Alteza, despierte. Él escuchó una voz en su cabeza, pero los sonidos no desaparecían, al contrario, cada vez eran más fuertes. Poco después, sintió que alguien tiraba pausadamente de la manga. Su Alteza Real, Príncipe. Chen Yan abrió los ojos de forma abrupta. El entorno familiar había desaparecido, su escritorio de trabajo se había ido, y las paredes familiares llenas de notas también. Todo había sido reemplazado por un paisaje extraño. Una plaza pública redonda, estaba rodeada por pequeñas casas de ladrillo, y una horca que se erigía en el centro de la plaza se encontraba ahora en su campo de visión. Él mismo se encontraba sentado en la plaza, frente a él estaba una mesa, y más alejado se podía ver la horca. No había una silla de oficina giratoria blanda bajo su trasero, sino una silla de hierro fría y dura en su lugar. También había un grupo de personas sentadas con él, observando atentamente. Varios de ellos estaban vestidos como señores y damas medievales de esas películas occidentales, tratando de reprimir sus risas. ¿Qué demonios? ¿Acaso no estaba apurado para terminar mis planos mecánicos antes de la fecha límite? Chen Yan estaba perdido, entonces pensó. Durante 3 días consecutivos, había estado trabajando horas extras. Por lo tanto, estaba tanto mental como físicamente en su límite. Solo podía recordar vagamente que el latido de su corazón se había vuelto inestable, y que solo quería acostarse en su escritorio para tomar un descanso. Su Alteza, por favor, declare su decisión. El que le hablaba era quien secretamente había tirado de su manga. Su rostro era viejo, aparentemente en sus 50 o 60 años, y llevaba una túnica blanca. A primera vista, se parecía un poco como Gandalf, del Señor de los Anillos. ¿Estoy soñando?, pensó Chen Yan mientras se lamía los labios secos. ¿Decisión? ¿Qué decisión? Mientras observó rápidamente a su alrededor, su confusión fue barrida. Todos los que lo rodeaban miraban hacia el centro de la plaza, hacia la horca. Muchos habitantes de la ciudad también estaban en la plaza y agitaban sus puños mientras gritaban e incluso arrojaban una piedra ocasionalmente hacia la horca y la figura en ella. Chen Yan solo había visto un instrumento de muerte antiguo en las películas. La horca consistía en 2 pilares que se extienden hacia arriba a unos 4 metros de una base elevada, con una viga transversal que se extiende entre los 2 pilares con una cuerda de cáñamo amarillo gruesa alrededor de la mitad de la viga. Un extremo de la cuerda estaba atado a la horca, y el otro extremo atado con un nudo alrededor del cuello de un prisionero. En el extraño sueño que Chen Yan pensaba que estaba, descubrió que era capaz de ver todo claramente. Por lo general, tenía la necesidad de usar sus gafas para ver las palabras en la pantalla de un ordenador, pero ahora podía observar cada detalle de la horca, que estaba a 50 metros de distancia, sin sus gafas. El prisionero encima de la horca tenía la cabeza totalmente cubierta con una capucha y tenía las manos atadas a la espalda. Vestía prendas grises, ásperas y sucias que eran un poco más que harapos, tan delgada, que parecía que podías fácilmente envolver tu mano alrededor de su tobillo expuesto. Chen Yan juzgó que el prisionero era femenino por su pecho débilmente abultado. Los observó mientras ella se quedaba temblando bajo el frío viento, todavía tratando de levantarse derecho para enfrentar su destino. Muy bien, entonces, pensó Chen Yan, ¿qué crimen cometió esta mujer para causar que tantas personas estén tan indignadas, y para que esperara que sea colgada con tanta rabia y hostilidad? Como si de repente se hubieran encendido los recuerdos de Chen Yan aparecieron, se dio cuenta de la situación, la causa, y la respuesta a su pregunta, casi al mismo tiempo.
Ella era una bruja. Era conocido como una encarnación del mal, pues se consideraba que había caído en la tentación del diablo. ¿Su Alteza? La mirada de Gandalf preguntó cautelosamente. Cheng-Ian miró al viejo. Bueno, los recuerdos de Cheng-Ian le decían, que el anciano no se llamaba Gandalf, su verdadero nombre era Baroth, y él era un ministro auxiliar de finanzas enviado por el padre de Roland para ayudar en el gobierno del territorio. La identidad de Cheng-Ian fue la del cuarto príncipe del reino de Grey Castle, Roland, y había sido enviado aquí para gobernar esta región. Los habitantes de la ciudad fronteriza habían capturado y agarrado a la bruja, llevándola inmediatamente a los guardias locales para interrogarla. ¿Interrogatorio? No fue enviada inmediatamente para ser sentenciada sin oportunidad de defenderse. La ejecución de las posibles brujas era generalmente supervisada por los señores locales o los obispos, pero desde que tenía el control de este territorio, la emisión de tales órdenes se había convertido en su obligación. Su memoria respondía una a una a sus preguntas, no era innecesario filtrarlas y leerlas, era como si siempre hubieran sido sus propias experiencias. Estaba momentáneamente confundido, no había manera de que un sueño pudiera tener tantos detalles. Entonces, ¿era posible que esto no era un sueño? He viajado realmente a través del tiempo, a la edad oscura de la Europa medieval, y me convertí en Roland. He pasado de un ingeniero mecánico lamentable con su nariz debajo de papeles a un cuarto príncipe magnífico de la noche a la mañana. Este pedazo de territorio que parecía tan estéril y atrasado estaba en el reino de Grey Castle, un nombre que nunca había visto en sus libros de historia. Bueno, entonces, ¿cómo quiero manejar esto? Cheng-Ian pensó. Cheng-Ian decidió que trataría de examinar como una cosa poco científica cómo ser transportado a través del tiempo y el espacio había sucedido más tarde, su preocupación inmediata era cómo detener la farsa que tenía frente a él. Asignar la culpa a las brujas por los desastres y las desgracias era un acto de ignorantes bárbaros. Realmente no podía hacer nada tan estúpido como colgar a otra persona solo para satisfacer a las masas de observación. Agarró las órdenes formales escritas en poder de Baroth y las arrojó al suelo y dijo lentamente: me siento cansado, vamos a dar nuestro juicio otro día. Corte rechazo. Ahora dispersar a la gente. Cheng-Ian no podía arriesgarse a ser imprudente, así que buscó cuidadosamente en sus recuerdos y reflejó el comportamiento del príncipe. Tenía que seguir con el comportamiento pícaro y dandismo del príncipe. Así es, el cuarto príncipe mismo estaba desordenado, tenía un carácter desagradable, e hizo lo que quiso sin pensar en las consecuencias de sus acciones. De todos modos, Cheng-Ian pensó, ¿podían esperar realmente que alguien en su 20 algo años de edad, tenga buen comportamiento? Los miembros de la nobleza que se sentaron con él mantuvieron su ecuanimidad ante su declaración inesperada, pero un hombre alto que llevaba una armadura se puso de pie y mencionó: Su Alteza, esto no es una broma. Todas las brujas deben ser ejecutadas inmediatamente después de ser identificadas, u otras brujas podrían ser tentadas a tratar de rescatarla. ¿Quieres forzar a la iglesia a involucrarse cuando escuchen que hemos permitido que una bruja viva? No tenemos elección en este asunto. Carter, este hombre de aspecto decente, era en realidad su comandante de caballeros. Cheng-Ian frunció el ceño y dijo: ¿por qué? ¿Tienes miedo? Su voz estaba llena de burla descarada y no era un acto completo. Un hombre con un brazo más grueso que la cintura de la bruja en realidad temía a un asalto a la prisión hecho por mujeres. ¿Eran las brujas realmente los mensajeros del diablo? ¿No sería mejor atrapar más brujas en la red, que conformarse con una sola? Observando que ya no pronunciaba ninguna palabra, Cheng-Ian agitó la mano para llamar a sus guardias y se fue. Carter pensó un momento antes de bajar y ponerse al día con las tropas que caminaban al lado del cuarto príncipe. Los otros nobles se levantaron y dieron sus respetos al príncipe, pero Cheng-Ian pudo ver el desprecio en los ojos de aquella gente. De vuelta en la fortaleza, el castillo que estaba situado al sur de la ciudad fronteriza, despidió al inquieto ministro Baroth de la puerta de su habitación, permitiéndole finalmente dar un suspiro de alivio ahora que estaba solo. Como una persona que había pasado el 90% de su tiempo tratando con la gente a través de una computadora, enfrentado a todo el mundo, ya había superado su zona de confort.
Chen Yan encontró la ubicación de su dormitorio de sus nuevos recuerdos, tomó asiento en su cama, y tuvo un momento de descanso verdadero mientras intentaba suprimir los latidos de su corazón. Lo más importante por el momento era aclarar la situación. ¿Por qué el príncipe no podía quedarse en la ciudad de Wimbledon, la capital del reino, y fue enviado a esta tierra estéril? La respuesta inesperada que se le vino a la mente lo dejó estupefacto. Roland Wimbledon fue enviado, para luchar por el derecho a suceder al rey. Todo se había originado por la maravillosa proclamación del rey Wimbledon III de Grey Castle a sus hijos diciendo: ¿quieres heredar el reino? El príncipe primogénito no tiene necesariamente el derecho de ser rey, solo la persona que demuestre ser el más capaz de gobernar puede heredar el país. Colocó varios territorios bajo el gobierno de sus 5 hijos, y después de 5 años decidiría quién se convertiría en su sucesor basado en el nivel de destrezas que mostraran en el gobierno de sus respectivos territorios. Mientras gira la decisión de quién debe heredar el trono en una meritocracia y proporcionar igualdad de oportunidades sin importar el género, podría sonar como conceptos muy ilustres, el problema real era cómo implementar dichas ideas. ¿Habría alguna garantía de que los 5 recibieron las mismas condiciones de partida? No se trataba de jugar un juego de estrategia en tiempo real. A su conocimiento, al segundo hijo se le había dado mejor territorio que este pueblo fronterizo. En realidad, cuando pensó en ello, parecía que entre las 5 regiones que se les habían dado, ninguna de las otras era peor que su ciudad fronteriza. Su punto de partida era simplemente peor. Además, ¿cómo evaluar el nivel de gobierno? ¿Por la población? ¿Poder militar? ¿Situación económica? Wimbledon III no había mencionado ninguna norma, ni había puesto restricciones a la competencia. En caso de que alguien asesinara secretamente a los otros candidatos, ¿qué haría? ¿Estaría la reina de acuerdo en ver a sus hijos matándose entre sí? Espera recordó cuidadosamente el siguiente fragmento de memoria, otra mala noticia. La reina había fallecido hace 5 años. Chen Yan suspiró. Obviamente, se trataba de una época feudal bárbara y oscura en la que se encontraba. Solo la forma en la que parecían matar a las brujas era suficiente para darse cuenta. Además, Chen Yan pensó, ¿por qué iba a querer convertirse en rey? Sin internet y ninguna de las comodidades de la civilización moderna, tendría que vivir la misma vida que los nativos. Quemando brujas para divertirse, viviendo en una ciudad donde todo el mundo desecha sus excrementos donde querían, y finalmente morían de la peste negra. Chen Yan siendo un príncipe ya es considerado un punto de partida muy alto. Aunque no se convierta en rey, ya había sido nombrado caballero, y llevaba sangre real. Mientras pudiera permanecer vivo sería considerado como uno de los señores del reino. Chen Yan reprimió sus pensamientos extraviados y se dirigió al espejo de su dormitorio. El hombre que se miraba en el espejo tenía el pelo gris claro, era el rasgo más distintivo de la familia real. Su rostro estaba ligeramente pálido y con rasgos faciales regulares, parecía no tener completamente rasgos de personalidad. Carecía de físico. Para el vino y la mujer, recordaba complacerse con ambas con cierta regularidad. Había tenido varios amantes en la ciudad del rey, pero todas estaban dispuestas a aceptar, no había obligado a nadie. En cuanto a la causa de su propio viaje, Chen Yan adivinó que, gracias a la incitación de la compañía por progresar, su jefe había arreglado horas extras para que trabajaran, causando su muerte trágica y repentinamente. Las víctimas de casos como esos eran por lo general codificadores, ingenieros mecánicos y programadores. Al final, no importa lo que piensen, por lo menos tengo el equivalente de una vida extra. Realmente no debería quejarme demasiado, en los próximos días, podría ser capaz de mejorar lentamente esta vida, pero mi primera tarea es jugar a ser un cuarto príncipe convincente, para que otras personas no encuentren algo malo en mi comportamiento y crean que estoy poseído por el diablo, lo que me lleve a ser conducido a la hoguera. Chen Yan pensó. Así que, para vivir bien respiró hondo, se miró al espejo y susurró, a partir de ahora, soy Roland. Capítulo 02. La bruja llamada Ana, parte 1, durante un período determinado de tiempo, Roland se encerró en su habitación mientras revisaba sus recuerdos de manera cuidadosa sobre este nuevo mundo, de modo que la cena era enviada directamente a él por sus sirvientes. Roland suprimió el miedo al desconocido ambiente en el que se encontraba bajo su fuerte deseo de sobrevivir.
Estaba muy claro que si quería mezclarse y evitar sospechas por la gente que lo rodeaba necesitaba obtener más información lo antes posible. Tengo que decir que, aparte de engañar a los hijos de los nobles, el cuarto príncipe no tenía más cosas en su cerebro. Una y otra vez, Roland no pudo recordar ninguna información valiosa como el conocimiento de la nobleza, la situación política de su propio país o la situación diplomática con sus vecinos. En cuanto a su sentido básico común, tal como los nombres de ciudades o los años de acontecimientos significativos, estaban completamente diferentes de la historia que conocía de Europa. Parecía que, en base a sus recuerdos, el antiguo Roland no tenía absolutamente posibilidad alguna de obtener el trono. Tal vez el rey de Grey Castle era consciente de esto, y debido a eso, el príncipe fue arrojado a este lugar infernal, incluso si hacía un lío de cosas en la ciudad fronteriza, no causaría mucho daño al reino. Los siguientes recuerdos que observó fueron los de sus hermanos y hermanas, y lo que encontró le dejó inseguro de si debía reírse o llorar. El primer príncipe, hermano mayor de Roland, tenía un poder militar por encima del promedio, su segundo hermano era intrigante y horriblemente traicionero, su tercera hermana temía a la muerte y su hermana menor era demasiado inteligente. Esta era la totalidad de las impresiones del cuarto príncipe de sus hermanos. Roland se sintió un poco incómodo, después de pasar más de una década viviendo con ellos, su conocimiento se había resumido en pocas palabras. ¿Cómo se desarrollaron las fuerzas? ¿Quiénes eran sus subordinados competentes? ¿De qué eran expertos? ¿Cuáles son sus planes? Y así sucesivamente. Él no sabía nada en absoluto. Eran solo 3 meses desde que había llegado a la ciudad fronteriza, pero la nobleza ya dejaba de ocultar su desprecio por él. Era obvio que el cuarto príncipe no estaba hecho para ser un líder. Por suerte, cuando el rey dejó a Roland a cargo de este territorio, él envió a 2 de sus subordinados más capaces para que proporcionaran asistencia a la gente del pueblo para no sufrir bajo el inepto gobierno de Roland. Después de que Roland despertó a la mañana siguiente, una de sus criadas, Tyre, mencionó en repetidas ocasiones que el viceministro quería verlo. Cuando parecía que ya no podía aplazarlo, Roland actuó conforme a sus recuerdos pasados, extendió la mano para tomar el trasero de la criada antes de enviarla a buscar a Barov, que se encontraba esperando en el salón. Al ver a Tyre salir de la habitación, Roland se dio cuenta de que, desde que reencarnó, no debería tener una guía, algo así. Al menos era la manera estándar en muchos cuentos, pero el arribo de un guía nunca sucedió. Por supuesto, eran novelas de ficción solamente. En la sala de estar, Barov se encontraba inquieto por la espera. En el instante en que apareció Roland, preguntó: Alteza, ¿por qué no dio la orden de ejecución ayer? Un día antes, un día después, ¿cuál es la diferencia? Dijo Roland mientras aplaudía, permitiendo a los asistentes traer su desayuno adentro. Siéntese. Las impresiones que tenía de los recuerdos, y también basado en su propia opinión, era que el comandante de los caballeros le gustaba enfrentar los problemas con el cuarto príncipe cara a cara, incluso en presencia de otros, mientras que el viceministro era más prudente y le gustaba discutir los temas en privado. En cualquier caso, la lealtad de los dos era probable que fuera para el rey. Esto puede llevar a que otras brujas vayan apareciendo, mi príncipe real. Esto no es lo mismo que antes con pequeños percances, no durante este tiempo de caos. Advirtió Barov. ¿Cómo puedes decir eso? Mencionó Roland frunciendo el ceño. Pensé que serías capaz de distinguir las diferencias entre la superstición y la realidad. Barov parecía desconcertado. ¿Qué supersticiones? Que una bruja es mala y mensajera del diablo, le dijo Roland sin importarle cuando él respondió pacientemente a la pregunta. ¿No es eso lo que la Iglesia decreta? No intervendrán aquí, creo que es todo lo contrario. Sus acciones afirman que las brujas son malas, y mientras elegimos no ayudar activamente a su casa de brujas, todas las personas en este territorio creen en estas supersticiones difundidas por la Iglesia. Barov se sorprendió. ¿Podría una bruja realmente ser en verdad un mal? Preguntó Roland. ¿Por qué? El viceministro se quedó en silencio por un momento, tratando de decidir si el príncipe se burlaba deliberadamente de él. Su Alteza, este problema se puede discutir más tarde. Sabía de tus disgustos hacia la Iglesia, pero la manera de este conflicto es contraproducente. Roland frunció los labios.
Parecía que invertir este estereotipo sobre las brujas no era algo que pueda hacer de la noche a la mañana, por el momento decidió sacarlo de su mente. Cuando llegó el desayuno, pan tostado, huevos fritos y una jarra de leche de Roland, preparó 2 platos, uno de los cuales empujado al viceministro. «No has comido hasta ahora, ¿verdad?», preguntó Roland antes de que comiera. La criada le había dicho que Barov había llegado al palacio al amanecer, y había pedido directamente verlo, por lo que no debería haber tenido tiempo de desayunar. Aunque había decidido imitar la forma de vida del príncipe, también estaba decidido cambiar la forma de ser poco a poco a la vez. El viceministro fue un buen primer objetivo para su plan. Pensó para sí mismo, si usted puede hacer que sus hombres se sientan importantes, a continuación, van a estar más motivados de trabajar para usted. Tomar la iniciativa siempre ha sido la forma más eficiente, ¿no? Barov tomó la taza de leche, pero no la bebió inmediatamente mientras decía eufóricamente: «Alteza, todavía tenemos un problema». Los guardias informaron que hace 3 días se encontró un supuesto campamento de brujas en el bosque occidental. Por lo que se fueron a toda prisa y no limpiaron todos sus rastros. Un guardia encontró el campamento. Sacó una moneda del bolsillo y la puso delante de Roland. Esta no era la moneda común del reino, según los recuerdos de Roland, no había visto esa moneda. Ni siquiera era como las suyas, no era de metal. Sintiendo en sus manos, se sorprendió al ver que la moneda era cálida, y el viceministro definitivamente no era la fuente de este calor sofocante de por lo menos 40 grados, lo que le recordó cuando tomaba un baño. «¿Qué es esto?», preguntó Roland. «Pensé que era solo una baratija que hizo una bruja, pero en realidad es más grave que eso». Barov hizo una pausa para limpiarse la frente. El patrón impreso es conocido como el Ojo del Diablo de la Montaña Sagrada, emblema de la Asociación de Cooperación de las Brujas. Roland frotó la superficie desigual de la moneda, adivinó que probablemente era cerámica encendida. De hecho, vio que el centro de la moneda representaba un patrón en forma de montaña con 3 triángulos yuxtapuestos con un ojo en el triángulo central. Los patrones de las líneas del contorno eran muy rudimentarios, él juzgó que debió haber sido pulido a mano. Roland recordó los 2 términos Ojo del Diablo de la Montaña Sagrada y la Asociación de Cooperación de la Bruja, pero no fue capaz de descubrir ningún detalle. Parecía que el cuarto príncipe no había tenido interés en el ocultismo. Roland no pensaba que Barov supiera más, pero continuó. «Alteza, usted no ha observado a verdaderas brujas antes, por lo que es comprensible si cree que sus habilidades son exageradas. En efecto, pueden ser heridos, ellos incluso sangrarán y no son más difíciles de matar que el resto de nosotros, pero eso es solo para una bruja que no pueda resistir. Cuando reciben el poder del diablo puede acortar su vida útil, pero les dará un poder inimaginable. La gente común no puede igualarlos. Una vez que una bruja crece hasta la edad adulta, incluso un ejército tiene que pagar un alto precio para matarla. Sus deseos son casi imposibles de suprimir, causándoles en última instancia degenerar para ser los siervos del diablo. La Iglesia por lo tanto declaró una santa inquisición: si una mujer tiene una oportunidad de ser una bruja, ellos debe ser inmediatamente detenida y ejecutada. El rey también aprobó este decreto y de hecho, estas medidas han sido eficientes y los incidentes en los que las brujas han causado daños, han disminuido considerablemente en comparación con hace 100 años. La montaña sagrada, o más bien la entrada al infierno, es solo un rumor ilustrado en un libro antiguo de esa época. Mientras comía su pan, Roland se burlaba una y otra vez al oír esto. Aunque las historias de este mundo y del mundo que conocía eran muy diferentes, sus trayectorias históricas eran sorprendentemente similares. No importaba si era la iglesia en este mundo o la iglesia que él conocía, él pensó que la religión en sí mismo era los siervos del diablo, la fuente verdadera del mal. ¿Usted cree que sentenciar a alguien a la muerte solo porque es diferente es malo? Usando el nombre de Dios para matar a alguien estaban totalmente equivocados. Desconociendo los pensamientos de Roland, Barov continuó con su discurso. Grabado en los antiguos libros, las brujas solo pueden encontrar paz real en la montaña sagrada. No tendrían que sufrir efectos secundarios por sus deseos incontrolables. No hay duda de que el lugar de nacimiento del mal era la montaña sagrada, una entrada en la tierra hacia el infierno. Creo que el diablo no castigaría a aquellos que han caído en las tentaciones en el infierno. La Asociación de Cooperación de la Bruja,
¿Quiénes son? ¿Qué relación tienen con la montaña sagrada? Roland preguntó. Baroth le explicó con una cara amarga. En el pasado, las brujas huían antes de que la Inquisición llegara y estuvieran en reclusión. Pero en los últimos años, la Asociación de Cooperación de Bruja apareció y marcó una diferencia. Ellos quieren reunir a todas las brujas y encontrar la montaña sagrada. Para este propósito, incluso tomarán la iniciativa para atraer a otros y convertirse en una bruja. En el último año, muchos bebés desaparecieron en el puerto de Agua Clara, y el rumor indica que ellas lo habían hecho. Capítulo 03. La bruja llamada Ana, parte 2. Roland se engulló la última pieza de huevo frito de su desayuno, tomó una servilleta, se limpió la boca antes de decir, así que está diciendo que está preocupado de que la Asociación de Cooperación de Brujas escuche las noticias de que la bruja no murió y, por lo tanto, buscarán rescatarla. Es como usted ha dicho, Su Alteza, murmuró Baroth, mientras exclamaba, si el prisionero hubiera muerto, podría ser suficientemente malo, pero ella sigue viva. Si esas brujas están lo locas como para robar a los bebés con la posibilidad de que se conviertan en futuros compañeros, simplemente ¿hasta dónde cree que irían para alguien que ya es su compañero? Con lo imprudente que se comportan, intentar un rescate no sería extraño. Roland estaba perdido, sentía que había algo malo en esta situación. ¿Por qué el viceministro y el comandante de los caballeros estaban tan asustados de las brujas? La mujer que debería haber sido ejecutada era una bruja, ¿verdad? Tan delgada que con un soplo de aire pareciera que se caería. Si realmente tenía un poder inimaginable, ¿por qué habría de esperar a la muerte ahí? No, no lo haría. De acuerdo a lo predicado por la Iglesia, ella merecía ser ejecutada sin juicio alguno, por ser la reencarnación del diablo. Incluso el ejército paga un alto precio para ir en contra de una bruja. Sin embargo, esta bruja fue capturada por la gente normal de la ciudad fronteriza, fue torturada e incluso amarrada con un lazo, pero hasta ahora no habían rastros de ese inmenso poder. ¿Cómo fue capturada? Preguntó Roland. Escuché que cuando la mina en la pendiente del norte se derrumbó, para escapar, expuso su identidad como bruja, capturada después por aldeanos enojados. Baroth respondió. Roland pensó mientras escuchaba a Baroth, ¿por qué presiento que esto ocurrió el día antes de mi reencarnación? ¿Cómo se expuso? Preguntó el príncipe en voz alta. Bueno, no estoy seguro, el viceministro dijo negando con la cabeza, la situación era confusa, ¿pudiera ser que alguien la vio usando brujería? Roland frunció el ceño preguntado. ¿No investigaste a fondo la situación? Su Alteza, reanudar la minería era la prioridad, protestó el viceministro. Los ingresos presentes en la ciudad, representan la mitad, de lo obtenido en la producción de hierro en la mina, y los guardias confirmaron que alguien en la escena fue asesinado por brujería. ¿Qué clase de brujería? Exclamó Roland, interesado. La cabeza y una gran parte del cuerpo estaban esparcidos en el suelo como si hubiesen sido derretidos. El cadáver parecía una vela gastada, dijo el ministro con una expresión de disgusto. Su Alteza, alégrese de no haber visto tal escena. Roland comenzó a jugar con un tenedor de plata mientras pensaba. Históricamente, en la Inquisición de brujas la mayoría eran inocentes, eran herramientas para que la Iglesia mantuviera control sobre la población o la posibilidad de que los habitantes ignorantes desahogaran su ira. Claro, una pequeña parte de los acusados causó su propia ruina. Era el tipo de gente que se vestía extrañamente mientras alegaba que podía predecir el futuro, mezclando un sinfín de cosas extrañas, y conocía la conclusión de la vida y muerte. La verdad era que esas personas se dieron cuenta de algunos trucos, como el uso de reacciones químicas, utilizando eso para afirmar que habían ganado el poder de los dioses. A los ojos modernos, estos eran algunos trucos simples de la química, pero en tiempos medievales, podían ser fácilmente malinterpretados como fenómenos increíbles. En cuanto a la gente derretida, pensó en solución ácida primero. Pero empapar el cuerpo completamente, sería una molestia, además, no se vería como una vela quemada, y otros métodos de preparación estaban fuera de cuestión. Entonces, ¿qué hizo? Si confiaba en la alquimia, y eso era raro, tal vez pensó hasta allí y con un tono decidido dijo. Llévame a verla. El ministro adjunto se sorprendió por un momento antes de farfullar. Señor, ¿quieres ver a la bruja? Baroth se puso en pie de pánico y golpeó la taza de leche que no había bebido. Sí, esto es una orden.
Roland dijo. Miró al viceministro detrás de él mientras reía, estaba agradecido por el estilo irracional del cuarto príncipe. Roland caminó a la puerta, deteniéndose repentinamente, preguntó. ¿Por qué usamos la horca? ¿Qué? Dijo Barov. Roland reiteró su pregunta, ¿por qué iba a ahorcarla? ¿No deberían quemar a las brujas en la hoguera? Barov parecía desconcertado cuando se le preguntó. ¿No es verdad? Pero ella no tiene miedo al fuego. La mazmorra era pequeña, no podían permitirse mantener demasiados presos, por culpa de la tierra estéril. La mayoría de los criminales serían liberados o sentenciados, después de ser juzgados unos cuantos días. Además de Barov, el príncipe entraba en la mazmorra con el comandante de los caballeros, 2 guardias y el carcelero de la prisión. La mazmorra tenía un total de 4 niveles, y las paredes fueron construidas de bloques de granito duro. Era la primera vez que Roland se encontraba en este tipo de lugar, y notó que cuanto más profundo caminaba, más estrecho era el pasillo. El número de celdas también se redujo. Él pensó que probablemente excavaron un hoyo en forma de cono invertido primero, y después construyeron capa tras capa de piedra. Este proyecto rudimentario no tendría un buen sistema de drenaje, por supuesto. El suelo estaba húmedo y las aguas fangosas residuales fluían por las escaleras, hasta el último piso. Obviamente, la bruja estaba en el fondo de la mazmorra. Cada capa que bajaba, el hedor en el aire se hizo más fuerte. Su Alteza, a pesar de que está sellada con el medallón de retribución de Dios, se está arriesgando demasiado, no es seguro. Fue Carter quien habló. Tan pronto como supo que el príncipe planeaba visitar a la bruja, inmediatamente siguió detrás del príncipe, aconsejándole en el camino que dejara de hacerlo. Pero todo fue inútil, incluso repitiéndole el mandato directo del rey de no involucrarse en situaciones peligrosas tuvo efecto. Obviamente, no solo era una cara bonita, también era un charlatán. Después de escuchar repetidamente durante algún tiempo, Roland solo deseaba que alguien cosiera su boca. Debes mirar al mal en el ojo antes de enfrentarlo en el campo de batalla y estar frente a frente. Pensé que lo sabías, dijo. Además de luchar con valor contra el mal, también es importante evaluar las capacidades de uno y actuar en consecuencia. La conducta imprudente no se considera valiente. Carter refutó. ¿Quieres decir que si te encuentras con un enemigo más débil que tú, tienes justicia, pero si él es más fuerte, harás la vista gorda? Preguntó Roland. No, Su Alteza, quiero decir. Carter tartamudeó. Antes ya tenías miedo de una incursión de brujas, y ahora incluso tienes miedo de ver a una niña, así que mi comandante de caballeros es muy temible. Aunque el caballero era un buen fanfarrón, no se destacó en el debate, encontrándose con un debatiente como Roland, perdiendo por completo. Aprovechando este esfuerzo, el grupo llegó al fondo de la mazmorra. Este piso era más pequeño que el anterior, con un total de solo 2 celdas. El carcelero encendió las antorchas en las paredes y cuando la oscuridad se desvaneció, Roland vio a la bruja encorvada en un rincón de su celda. Ya eran finales de otoño y la temperatura en la mazmorra era lo suficientemente baja como para que la gente vea su vapor al respirar. Llevaba un abrigo de piel con forro de seda en su interior, por lo que no sentía frío, pero la niña solo llevaba ropas ásperas que ni siquiera podía cubrir completamente su cuerpo, brazos y pies que sobresalían poniéndose azules. Las antorchas iluminaron rápidamente estremeciéndola manteniendo ojos cerrados. Pero pronto se acostumbró pudiendo abrir los ojos para mirarlos fijamente. Era un par de ojos azul pálido, como un lago tranquilo antes del comienzo de las tormentas. No había miedo en la cara de la bruja y no se veía ningún odio ni enojo. Roland vio una visión, era como si lo que vio delante de él no fuera una niña débil. En cambio, parecía como si estuviera delante de una llama furiosa. De repente sintió que la luz de las antorchas de las paredes se atenuó. La muchacha trató de ponerse de pie, apoyándose contra la pared en cámara lenta como si temiera caer. Al final se levantó y salió de la esquina, dejando que la luz la cubriera. Con un movimiento tan simple, hacía que los hombres aspiraran varias veces aire frío mientras retrocedían 2 pasos atrás, solo el comandante de los caballeros podía resistir y parándose frente a Roland. ¿Cómo te llamas? Preguntó Roland a la bruja y tocó al caballero en el hombro, indicando que no necesitaba estar tan nervioso. Capítulo 4. Llama. Al final, ¿qué pasó cuando la mina colapsó? ¿Puedes repetirlo paso a paso? Preguntó Roland. Ana asintió y comenzó a describirlo.
Roland estaba un poco sorprendido, pensó que ella permanecería en silencio, se enojaría o lo maldeciría, pero en lugar de eso ella solo respondía con pregunta lo que quieras saber y obedientemente le contó su historia. No era una historia complicada, solo triste. El padre de Anna era un minero y cuando la mina colapsó, estaba en el trabajo. Inmediatamente después de recibir la noticia sobre el colapso, Anna y las familias de los otros mineros fueron al rescate a sus seres queridos. Se rumoreaba que la mina del Pico Norte era una guarida de monstruos subterráneos, con demasiadas bifurcaciones en el camino, extendiéndose en todas direcciones. Dado que los rescatistas no tenían un comando unificado, los voluntarios se separaron después de llegar a la entrada de la mina. Cuando Anna encontró a su padre, solo sus vecinos, la tía Susan y su tío Ansgar estaban a su lado. Anna había descubierto que la pierna de su padre estaba aplastada bajo un carro lleno de minerales y no podía moverse, pero a su lado había otro minero, buscando el dinero de su padre. Cuando el saqueador los vio llegar, tomó una selección y corrió hacia Ansgar y lo derribó al suelo, pero justo en el momento en que estaba listo para matarlo, Anna lo mató primero. La pareja al lado de Anna prometió que nunca diría nada sobre este asunto, y con su ayuda Anna rescató a su padre. Pero antes del amanecer, al día siguiente, el padre de Anna salió con muletas, e informó a los guardias que patrullaban que su hija era una bruja. ¿Por qué? Roland, cuando escuchó hasta este punto, no podía dejarse de preguntar. Barov suspiró, probablemente para recibir la recompensa por ella. El descubrimiento y la presentación de informes de una bruja, puede obtener 25 royals de oro. Para un hombre con una pierna lisiada, estos 25 royals de oro son equivalentes a lo que podría ganar trabajando la mitad de su vida. Después de un momento de silencio, Roland preguntó. Tu oponente era un hombre adulto y fuerte, ¿cómo pudiste matarlo? Anna se echó a reír, y las llamas de las antorchas se sacudieron, igual que las grandes olas en la superficie de un lago. Es como exactamente ustedes dicen, yo usé el poder del diablo. Anna dijo. Cállate. Maldita bruja. Gritó el viceministro, pero todos notaron su voz temblar. ¿Es cierto? Quiero verlo. El cuarto príncipe estaba tranquilo. Su Alteza, esto no es una cuestión de bromas. El comandante de los caballeros interrumpió frunciendo el ceño. El príncipe Roland salió de la protección de su caballero, acercándose paso a paso hacia la celda mientras decía, todo aquel que tenga miedo de ella puede irse, no les pedí quedarse aquí, no entren en pánico, ella tiene el medallón de castigo de Dios alrededor de su cuello. Gritó Barov en voz alta para consolar a todos, pero probablemente también para calmarse a sí mismo. No importa cuán poderoso es el diablo, no puede romper la bendición de Dios. De pie frente a las barras de la prisión, Roland y Anna estaban a distancia y podía ver claramente su mejilla polvorienta y rasguñada. Sus suaves rasgos faciales inocentes mostraban que todavía era menor de edad, pero su expresión no tenía ningún toque de infantilidad. Más que eso, incluso la ira era difícil de encontrar. Era el tipo de incongruencia que Roland solo había visto en la televisión. Era la cara de un huérfano errante que había sufrido de la pobreza, el hambre, el frío, tortura y raquitismo en su cuerpo, pero no era exactamente lo mismo. Normalmente delante de la cámara, los niños huérfanos siempre se paraban con un cuerpo doblado y golpeado, con la cabeza baja, pero Anna no lo hizo. Desde el principio hasta ahora, todavía había intentado mantenerse con su cuerpo recto, con la mirada ligeramente levantada, mirando tranquilamente a los ojos del príncipe. Roland se dio cuenta de que no temía la muerte. En cambio, ella estaba esperando la muerte. ¿Es la primera vez que observa una bruja, mi señor? Su curiosidad podría matarme, dijo Anna. Si realmente fuera el poder del diablo, no estarías absolutamente en esta situación actual, respondió Roland. Si eso fuera cierto, no es que debas temerle a la muerte, sino a tu padre. El fuego en la prisión se oscureció repentinamente, y esto definitivamente no era una ilusión. Lo que parecía ser una llama fue rápidamente suprimida, hasta permanecer en pequeños racimos. Detrás de sí mismo, Roland podía oír el sonido de una respiración rápida y la oración, así como el sonido de gente cayendo, amortiguando la caída por el impacto posterior del pánico. El latido de Roland se aceleró y sintió que era un encuentro fantástico. De un lado estaba el mundo con sentido común, que estaba de acuerdo con las leyes y las constantes que él conocía, y en el otro lado estaba un mundo nuevo e increíble, lleno de misterio y lo desconocido. Y ahora estaba de pie frente a este mundo.
Colgando en su cuello es en realidad el medallón de retribución de Dios. No es un simple medallón tosco. Una cadena simple de hierro, de color rojo con un colgante brillante y traslúcida. Si la bruja no tenía ambas manos esposadas a la espalda, ¿que acaso no podría utilizar un tirón para destruirlo? Roland miró a la multitud detrás de él, que seguía orando con pánico. Alcanzó rápidamente la celda y se metió. Agarró el colgante, y con un poco de presión junto al tirón, la cadena del collar se rompió y luego se estrelló roto. El movimiento asustó incluso a Ana. Vamos, susurró Roland. Al final eres un mentiroso alquimista, ¿o eres una verdadera bruja? Si ahora sacas botellas y tarros y empiezas a componer ácidos, estaré decepcionado, pensó Roland. Roland oyó entonces un sonido anormal, que era el ruido de la expansión térmica del vapor de agua. Gracias a un aumento espectacular de la temperatura en el ambiente, el agua en el suelo debajo de ellos había cambiado a vapor. Roland vio una llama ardiente que se elevaba directamente del pie de Ana, y entonces el suelo donde ella estaba se estaba quemando. Las antorchas detrás de ellos explotaron simultáneamente, como si recibieran oxígeno puro, en un estallido de luz brillante. Durante un corto tiempo, toda la celda fue como si estuviera a la luz del día, y todo esto fue acompañado por los gritos aterrorizados de los espectadores. Cuando la bruja avanzó, las llamas que la rodeaban se movieron con ella. Cuando llegó al borde de su celda, las docenas de barras de hierro que componían el muro se convirtieron en columnas de fuego. Roland se vio obligado a retirarse, el aire caliente le mordía la piel, haciéndole sentir dolor. En apenas unas pocas respiraciones, se había escapado a finales de un verano de otoño. No, se trataba de diferentes tipos de calor, fue generado exclusivamente por esta llama de alta temperatura y no una gama completa que le rodea. Un lado de su cuerpo está frente al golpe de calor que produce la ola de la llama, y mientras en el lado opuesto, Roland sintió un escalofrío. Incluso sintió sudor frío goteando por su espalda. Ella realmente no le teme al fuego, Roland recordó las palabras del viceministro. Solo ahora podía entender el significado de esa frase. Ella misma es la llama, ¿y cómo podría alguien temerse a sí mismo? Pronto, las barras de hierro se volvieron de un rojo profundo a un amarillo brillante, y comenzaron a derretirse. Esto significó que se han calentado a más de 1500 grados, y lograr esto en una condición sin medidas de aislamiento, era mucho más allá de la imaginación de Roland. Al igual que otros, se había alejado de la celda, uniéndose firmemente a la pared más alejada de la celda. Si no lo había hecho, el calor que producía el hierro fundido era suficiente para matarlo, incluso sin contacto directo, pero también era suficiente para quemar la ropa, como la de Ana. El traje de prisionero fue quemado hasta quedar cenizas y su cuerpo estaba rodeado por un fuego voraz. Roland no sabía cuánto duró, pero al final, la llama se desvaneció por completo. Las antorchas estaban encendidas en silencio en la sección de la pared a su lado, parecía que nada había sucedido. Pero las ropas quemadas de Ana, el aire caliente y las barras de la prisión ardían por la sierva del diablo. Todo esto, les decía que no era una ilusión. Además de Roland, solo el comandante del caballero seguía de pie. Los otros se habían derrumbado, el carcelero estaba tan asustado que sus pantalones olían a orina. Ana estaba ahora de pie desnuda fuera de la celda, las cadenas de sus brazos habían desaparecido. No bloqueó la vista de su cuerpo desnudo, sus manos colgaban naturalmente a su lado y sus ojos azules como el mar restauraron a la tranquilidad de antes. Ahora he satisfecho tu curiosidad, señor, dijo. ¿Ahora puede matarme? No, dijo Roland, que se acercó y envolvió su abrigo alrededor de ella y dijo con un tono lo más suave posible. Señorita Ana, quiero contratarte. Capítulo 5. Razones. Segunda ley de la termodinámica. Es imposible que un objeto caliente pase a baja temperatura sin que requiera de un efecto que actúe sobre él, o es imposible tomar calor de una fuente de trabajo útil completamente sin que ocurra un efecto sobre este mismo, o proceso termodinámico irreversible con microincrementos de entropía que es siempre mayor a cero. Traducción directa de la definición del autor chino, sin investigar de Wikipedia Sensei, obvio que la conozco XD. Roland copió cuidadosamente esta ley en papel, escribiendo con la letra de este mundo. A primera vista, el texto parecía como una lombriz en movimiento. Realmente no entendía cómo la gente podía aprender tantos textos complicados.
Si le preguntaran cuál de todas las leyes físicas era por mucho la más aburrida y tediosa, para la mayoría de gente, Roland elegiría la segunda ley de la termodinámica. Les dice a todos que el calor de este mundo siempre pasará de alto a bajo, reemplazando el entorno de desorden a orden, aumentando la entropía. Eventualmente, todo terminará en la nada y el universo se convertirá en un silencio mortal. Y este mundo se deshizo de la entropía cada vez más. Porque había magia de la nada, era mucho más impresionante que la invención teórica de una máquina de movimiento perpetuo. Las fuerzas del mal. Roland se burló, y pensó que la gente de este mundo no entendía la naturaleza de este poder, era tan enorme que podía cambiar al universo entero. Por supuesto, para empezar, podía empezar a cambiar esta pequeña ciudad fronteriza. Roland tarareó una melodía, arrancó el papel que había escrito y lo arrojó a la chimenea, donde quedó reducido a cenizas, sintiendo el placer de escapar de una jaula. El viceministro miró confundido las acciones inexplicables del cuarto príncipe, pero afortunadamente para Roland el viejo él siempre comportado de esta manera. Al final, Baroth decidió que el extraño capricho del príncipe pasaría sin necesidad de que se molestara en ello, y pudo ver que el príncipe se estaba divirtiendo. El asesinato se ha completado, la bruja fue colgada al mediodía, informó Baroth a Roland. Bueno, alguien lo vio. Roland habló mientras escribía. No importa, todos los condenados usan capuchas. Para impedir que la Santa Iglesia y la Asociación de Cooperación de Brujas llamaran a su puerta, Roland había ordenado al carcelero de la mazmorra que encontrara a una persona con una estructura similar a Ana, condenándolo a muerte en la horca. Además del comandante de los caballeros y el viceministro, junto con todos los que estaban con él en la mazmorra, fueron sobornados con 20 royals de oro. Esto fue un gran ingreso para ellos. Baroth incluso propuso matar a todos los testigos, o nunca mantendrían su silencio para siempre, pero Roland lo rechazó. Sabía que no podía evitar que este secreto sea mantenido por mucho tiempo, pero esto en realidad no le importaba, quería que alguien difundiera la voz, pero no ahora. De todos modos, tarde o temprano tendría fricción con la iglesia, esos idiotas que promovían la intolerancia que causaba tal desperdicio de recursos. Por otro lado, otras brujas oirían que había una ciudad fronteriza en el reino donde podían vivir en libertad, e incluso podrían recibir un trato preferencial. ¿Qué pensarían estas brujas? No importara la edad, el talento que uno poseía era lo más importante. Entonces todo está bien, dijo Roland. A continuación en el siguiente punto, para el comercio, los impuestos y los gastos necesarios de un año para la ciudad, me dio un breve resumen, déjeme tener un vistazo de ellos. Además, esos talleres en la ciudad, los lugares que hacen ferretería, textiles y cerámica, también tiene que incluir el número y los tamaños. Necesitaré 3 días para preparar estos registros, pero Baroth dijo mientras asentía, luego hizo una pausa y parecía que no estaba seguro de cómo continuar. ¿Qué ocurre? Preguntó Roland. Se dio cuenta de que finalmente había llegado el momento en que su habilidad estaba a punto de ser probada. Ayer, después de todo lo que había hecho, fue interrogado por el viceministro debido a su duda en Roland. Un canalla siempre sería un canalla, pero tener un mal carácter no significaba que también estuvieran sin cerebro. Ayudar y albergar a una bruja, a los ojos del viceministro, era similar a ir en contra del mundo. Su Alteza, no entiendo. Baroth hizo una pausa mientras pensaba en sus palabras. En el pasado, aunque usted hizo cosas sin sentido, siempre fue inofensivo, pero ahora ¿por qué correr un riesgo tan grande solo para salvar a una bruja? La ley para casarlos fue establecida por la iglesia, e incluso su padre, su majestad Wimbledon estuvo de acuerdo. Roland pensó por un momento y luego preguntó, ¿crees que la ciudad fronteriza es un buen lugar para vivir? Baroth no entendió lo que esta pregunta tenía que ver con el problema. Después de algún tiempo dio su verdadera opinión, no es buena. Es horrible, en comparación con Valencia, la ciudad Cosecha Dorada o el puerto de Agua Clara. ¿Sientes que tengo una oportunidad de ganar los derechos de sucesión al trono contra mis hermanos? El viceministro abrió la boca pero no respondió. Casi cero. Así que solo puedo elegir pasar por otro camino, continuó Roland mientras miraba sin expresión a Baroth, daba un paso tras otro en la trampa que él depositaba, el tipo de camino que incluso impresionaría a su padre. Él no indicó el que las brujas eran malvadas, porque hacerlo tendría poco éxito.
Baroz había sido el viceministro de Finanzas durante 2 décadas, era considerado un político competente. Para la mayoría de los políticos, sus ganancias personales eran más importantes que la ley moral del bien y del mal. Tomando también la ruta emocional no era adecuado para él, Roland recordó las acciones del príncipe anterior, se enteró de que realmente no podía ser considerado como una persona recta y justa. Así que eligió jugar en el conflicto eterno entre la autoridad religiosa y secular, como el poder de expansión de la Santa Iglesia ya era una espina constante en el lado de Wimbledon III. La Iglesia afirmó que el mundo funcionó de acuerdo a la voluntad de Dios, y que el Papa era el portavoz de Dios. Si la gente encontró que lo que se dijo no era verdad, y estaba llena de mentiras, el dominio de la Santa Iglesia sería sacudido violentamente. Con la frase "la bruja no es mala, así que quiero salvarla", sería difícil convencer al viceministro, pero reemplazado la oración con "ella no es una bruja malvada, y puedo usar esto para atacar a la Iglesia", Baroz fácilmente podría ser persuadido a aceptar esta conclusión. Independientemente de cómo estuvieran los territorios de mis hermanos y hermanas, era una conclusión inevitable que todo terminaría en posesión de la Iglesia. Ya habían pisado el derecho divino de los reyes, si solo el Papa puede ser considerado como el gobernante legítimo, entonces ¿son los actuales gobernantes de esta tierra o somos nosotros? Roland hizo una pausa justa de tiempo antes de continuar. Incluso mi padre tendrá que poner su esperanza en mí. Un líder que no es suprimido por la Santa Iglesia, que tiene todos los derechos exclusivos de un rey real, su elección sería muy clara. Cambiar el enemigo del mundo entero en solo el enemigo de la Iglesia era más fácil de aceptar para muchas personas, sin mencionar a Baroz, que estaba de pie al lado de la familia real. De la misma manera, si él es consciente de las habilidades extraordinarias que tienen, y pueden aprovechar la ayuda que les dio la Santa Iglesia, las órdenes de ejecución no serán más que una broma de papel. Aunque no hay posibilidad de garantizar el éxito, tampoco es imposible. ¿Crees que vale la pena el riesgo? Roland miró fijamente al viceministro mientras decía estas frases seguidas. No dude ahora, Baroz. Has sido un ministro asistente durante 2 décadas, ¿verdad? Si puedo convertirme en Wimbledon IV, la palabra asistente acabará, o incluso más, algo así como ser la mano del rey es posible, ¿eh? Mirando a la espalda de Baroz que se marchaba, Roland se sintió aliviado. Era fácil ver que él no pensaba mucho en su promesa, esto era normal, incluso Roland mismo no creía que este plan recién creado, que estaba hecho de arrogancia, podía ser realizado. Pero eso no era importante, la clave era dejar que Baroz creyera que realmente pensaba de esa manera. El hijo de un noble protegido solo podía pensar en un plan simple, sin mencionar que el príncipe IV realmente odiaba la mentalidad de la Iglesia. En este momento, la manera de atraer a más brujas también estaba puesta. En cuanto a sus verdaderos pensamientos, aunque Baroz los conociera, no sería capaz de comprenderlos. Roland llamó a la criada. Llama a la señorita Ana, dile que venga a verme. Roland felizmente pensó que el siguiente plan sería el mejor. Capítulo 6. Entrenamiento, parte primero. En los jardines del castillo, en la parte trasera había una cabaña, rodeada por una valla de madera, con solo 2 agujeros para las ventanas. La casa estaba construida con ladrillos de arcilla y el suelo estaba lleno de loes, una mezcla de arena, limo y arcilla. Había también un estanque enfrente de la cabaña con una circunferencia de aproximadamente de 3,5 metros, con el estanque lleno de agua del río. Este ambiente no solo era difícil de quemar, sino también tenía una cierta plasticidad, parecía haber sido sacado de un sueño. Empacados encima del suelo había varios lingotes de hierro, estos venían del herrero y fueron colocados allí por Carter. El estanque era muy encantador, Roland se había interesado de inmediato por este lugar para crear un cobertizo, pero en cuanto al laboratorio, este lugar seguía siendo demasiado simple. Roland sacudió la cabeza, dándose cuenta de que usar algunos materiales aleatorios y hacerlos construir un laboratorio perfecto, no era posible. Si pudiera encontrar un lugar adecuado en el futuro y reuniera todos los recursos, haría que Baroz comenzara a crear un taller. ¿Cómo estás? ¿Dormiste bien? Preguntó a Ana mirando a la desconcertada Ana que emergió. Roland sonrió. La bruja parecía como 2 personas diferentes justo en este momento, pensó Roland. Después de su limpieza, sus largos cabellos de color rubio cubrían sus hombros como un chal brillante.
Aunque su piel no había sido mantenida, su juventud lo compensó, y el polvo ligero de las pecas que estaban en el puente de su nariz agregó una vitalidad juvenil a su cara. Su cuerpo todavía era delgado y parecía como si una fuerte brisa pudiera empujarla hacia abajo, sus mejillas tenían una tez de color rojiza, chapeada, las magulladuras y marcas en su cuello se desvanecieron mucho desde ayer. Roland sospechaba que además del fuego el poder mágico de una bruja, también servía para mejorar sus capacidades físicas. Al menos la tasa de recuperación de Ana tenía que ser mucho más rápida que a la de un persona promedio. Traductor. Este texto estuvo muy cambiado por los gringos, tuve que corregirlo con el original Puff. Originalmente, ya pasaste por tantas cosas terribles, debes permitirte descansar unos días, sin embargo, nuestra necesidad en este momento es muy urgente, así que te compensaré más tarde, dijo Roland antes de decirle a la chica que se diera la vuelta en círculo. Este vestido, ¿encaja bien? Ana ahora llevaba ropa que había seleccionado cuidadosamente de una variedad de estilos, todo con el fin de satisfacer sus gustos, Lolicón. La ropa de protección completa que los trabajadores de hierro usaban era demasiado gruesa y no era adecuada para ella, mientras que las túnicas que muchos magos usaban en los juegos parecían ser elegantes y con clase, en la vida real restringían la movilidad del usuario y rápidamente se convertirían en carbonizados. En cuanto a vestidos de sirvienta, hay ropa mejor que esta. Incluso si este mundo no tenía trajes modernos de sirvientas no era un gran problema, la ropa de limpieza habitual era lo que las generaciones posteriores ocuparon de prototipo después de todo. Así que Roland tomó directamente un conjunto de ropa de tira y la cortó al tamaño de Ana, acortó la falda, cambió las mangas largas a las mangas cortas, hizo que el cuello redondo se doblara y luego cosió en un arco, creando así el nuevo uniforme para las brujas. Esto fue emparejado con un sombrero de la bruja, modificado para sus requisitos particulares, botas negras, listo, así como la falda por debajo de la rodilla, ordenado. En el pasado, Roland solo podía ver este tipo de disfraces en una película, pero en este momento, una estaba frente a él. Su Alteza, ¿tú para qué me necesitas? Ana preguntó. Ana realmente no podía mantenerse al día con las ideas del gran hombre frente a ella, ella sintió que estaba perdiendo la capacidad de procesar la situación. Al ser arrastrada fuera de la mazmorra con una bolsa sobre la cabeza, creyó que pronto sería liberada de su maldita vida. Pero después de quitarse la bolsa, Ana se encontró sin ver la horca o la guillotina, sino una magnífica habitación. Entonces un grupo de sirvientes inundó la habitación, desnudándole y bañándola. De sus axilas hasta los dedos de los pies, nada quedó sin pulir. A continuación, era el vestuario, Ana no esperaba que hubiera necesitado todos estos vestidos para servir a alguien. Ella tampoco sabía que la ropa podía ser tan increíblemente cómoda, ajustada sobre su cuerpo, no sentía ni un rastro de fricción. Finalmente, un anciano de barba blanca había entrado en la habitación, y después de ordenar a todos los demás que salieran, había puesto un contrato delante de ella. En ese momento Ana se dio cuenta, el hombre que había dicho que quería contratarla en la mazmorra era en realidad este príncipe del reino. Cuando dijo que quería emplearla, no era una broma. El contrato indicaba claramente que, si trabajaba para el príncipe, se le pagaría una moneda de royal de oro por mes. Por supuesto, Ana sabía lo que significaba un royal de oro por mes, su padre, que había trabajado en la mina todo el día, había tenido su pago determinado por la cantidad de mineral que era capaz de minar. 100 royal de plata podían convertirse en un royal de oro, e incluso esto dependía de la pureza del royal de plata. Entonces, ¿era su trabajo acompañar al príncipe mientras dormía? Oye, si eso suena bien XD, cuando se estaba bañando, Ana había oído a las criadas cuchichear, pero no creía que valiera este precio. Con su sangre manchada por el diablo, era una persona llena de inmundicia. Después de que ella fue expuesta todo el mundo sabía de su identidad real, incluso si la curiosidad del príncipe era convincente en esta medida, incluso si no temía al diablo, él no tenía que pagar ninguna remuneración en absoluto. Esa noche, sin embargo, nadie vino, y ella se durmió pacíficamente. Era la cama más suave en la que Ana había dormido, así que se acostó e inmediatamente se durmió. Al día siguiente, cuando abrió los ojos ya era mediodía, el almuerzo ya había sido servido en su habitación, eran pan con queso y carnes. Antes, obviamente estaba lista para morir.
Incluso había decidido renunciar voluntariamente a su vida para expiar sus pecados. Esos eran sus pensamientos originales, pero al probar la carne, Ana no pudo evitarlo, las lágrimas comenzaron a correr hacia abajo. La salsa y los condimentos se mezclaban en su boca, un fuerte toque de sabor picante mezclado con un sabor dulce, chocó repentinamente con sus papilas gustativas. De repente, ella sintió que el mundo tenía buenas cosas. Ana sentía que, si ella pudiera comer esta comida todos los días, entonces incluso si los demonios atacaran su cuerpo, ella tendría más valor para resistir, ¿verdad? Ahora de pie en este jardín que se asemejaba a un viejo templo, nada como su celda de prisión, Ana secretamente se decidió. Puesto que la otra parte la necesitaba, por lo que, si era usar ropa extraña, o incluso usar el increíble poder del diablo, ella estaba dispuesta a intentarlo. Así que repitió su pregunta, pero esta vez, no dudó. Alteza, ¿para qué me necesitas? Ahora mismo, quiero que aprendas a controlar tu propia fuerza, pruébala una y otra vez hasta que puedas enviar tus llamas y recibirlas de vuelta libremente. ¿Quieres decir que el diablo? No, señorita Ana, le interrumpió Roland, este es tu poder. La bruja parpadeó con sus ojos, bellos y hermosos ojos azules. La mayoría de la gente en el mundo tiene la idea errónea de que los poderes de las brujas pertenecen al diablo, que son increíblemente malvados, cuando, de hecho, están equivocados. Roland dobló su cuerpo y encontró sus ojos con los suyos al mismo nivel. Pero ya lo has deducido, ¿verdad? Roland recordó la risa de Ana en la mazmorra, una persona que se sintiera malvada se hubiera reído con tal autoburla. No he usado mi poder para lastimar a nadie más, murmuró. Excepto por el ladrón. La autodefensa no es un pecado, hiciste lo correcto. La gente te teme porque no te entiende, solo saben que con el entrenamiento de brujas pueden convertirse en fuertes luchadores, pero no saben cómo convertirse en una bruja. El poder desconocido siempre da miedo. No tienes miedo, dijo Ana. Porque sé que tu poder te pertenece, rió Roland, pero si ese saqueador tuviera una fuerza increíble, no me quedaría tan tranquilo frente a él. Bueno, vamos a empezar, dijo. Capítulo 7, Entrenamiento, parte 2. Las flamas se levantaron por debajo de sus pies, pero repentinamente se desvanecieron. Ya era su 23º intento. Y falló de nuevo. En la frente de Ana brotaban constantemente gotas de sudor, pero ella solo utilizó el dorso de su mano para secarse. El sonido chirriante de las llamas calientes se elevaba lentamente hacia el cielo. No descansó, al finalizar un ejercicio siguió con el siguiente. El uniforme de la bruja fue puesto a un lado, cuidadosamente doblado. Si Ana no hubiera insistido en hacerlo, su nuevo uniforme ya habría sido reducido a cenizas. Afortunadamente, con la identidad de Roland como el cuarto príncipe, conseguir algunas ropas de repuesto no era difícil. Hizo que su sirvienta Tyre le entregara un cubo de túnicas, recogidas de las criadas para que Ana la usara. La 24ª práctica finalmente fue un éxito, la llama ya no se levantaba de sus pies. En su lugar, apareció en su mano. Ella movió cuidadosamente su brazo para intentar que la flama llegara a uno de las yemas de su dedo, pero la llama repentinamente se sacudió 2 veces y se levantó del brazo encendiendo su manga en el fuego, incluso extendiéndose de la manga para engullir toda la túnica. Ana apagó la llama, pero su túnica ya estaba completamente carbonizada, así que se volvió hacia el cubo tomando una nueva. Siempre que ocurría esto, Roland desplazaría su mirada, por lo que sus ojos mirarían a otros lugares, incluso si a Ana no le importaba. De hecho, si no era por las demandas de Roland, ella estaría muy probablemente practicando desnuda a plena luz del día. Pero incluso si Roland podría tener una buena visión de su gran figura, no sería capaz de trabajar tranquilamente con una chica desnuda, sobre todo cuando la chica estaba cubierta de flamas, su cuerpo desprendía un tipo de encanto demasiado diferente. Roland sacudió la cabeza, dejando atrás sus pensamientos sucios. Por el momento, parecía que no era fácil captar el poder de la magia. La meta real que había fijado para Ana era que ella controlara la llama de tal manera que pudiera liberarla por su palma o sus dedos sin destruir su propia ropa. Sin embargo, también quería que las llamas tuvieran una temperatura lo suficientemente alta como para fundir los lingotes de hierro que estaban en el patio. Después de la 30ª falla, antes de que ella pudiera seguir con la siguiente, Roland la detuvo y le dijo que tomara un descanso. Ana lo miró sorprendida, pero no respondió.
Roland se acercó, incluso tuvo que tirar de la mano a la chica, llevándola a la silla y forzándola a sentarse. Usted está cansada. Cuando estés fatigada debes tomar un descanso. No seas demasiado impaciente, todavía tenemos mucho tiempo. Él la ayudó a quitarse el sudor de la frente y dijo: tomemos un té de la tarde, o comida. Roland sabía que la nobleza del reino de Greycastle no tenía el hábito de beber té de la tarde, la productividad de este mundo era tan pobre, para la gente era difícil tener tiempo libre de gustar de una buena comida. La gente en este mundo no estaba familiarizada con 3 comidas al día, por no hablar de 4 comidas. En cuanto a los hijos nobles, por lo general se reunieron alrededor de este tiempo para divertirse en bares o casinos. El príncipe tuvo que tomar prestada la cocina por sí mismo, actuar de sirvienta, para que crearan la costumbre, para familiarizarse a ella. Ya tenía algunos bocadillos preparados, pero el té era reemplazado por cerveza de trigo. Sería importante obtener un poco de té en el futuro, así que, en los jardines de los castillos traseros, en la cabaña de madera, se llevó a cabo la primera fiesta de té de la tarde. Ana miró los platos de exquisitos bocadillos, sin creer lo que observaba. ¿Desde cuándo comer algo puede ser también parecido? A pesar de que absolutamente no sabía el nombre específico de lo que comía, era de aspecto blanco puro, y la colección de brillantes frutos rojos podía hacer que la gente sintiera como su apetito creciera. Especialmente viendo los bordes del pastel decorados en un patrón delicado, todo esto la obligó a cambiar su visión del mundo una vez más. Roland observó con orgullo la expresión abrumadora de Ana, que parecía a la de una chica de aldeana, paleto, también asustada. Aunque las fresas en el pastel de crema eran marinadas en azúcar y no tenían un sabor fresco, no quedó nada. Roland encontró que observar el rostro de la bruja era más satisfactorio que comer él mismo. Roland observó a Ana, que estaba colocando cuidadosamente el pastel en su boca, sus ojos azules prácticamente brillaron, y su cabello meciéndose suavemente en el viento. Observando todo esto, dentro de su corazón se animó y pensó para sí mismo: no es buena la comida, eso pasa por cocinar fugazmente. Este fue un buen descanso. El desarrollo de los sentimientos también es un papel muy importante. Ver a Ana mientras ella practicaba y acompañarla para disfrutar del té de la tarde se convirtió en la vida cotidiana de Roland, sin mostrar ningún interés en los asuntos del gobierno. Baroth le ayudaba a mantener todo ordenado. 3 días después, Baroth entregó la información de la ciudad fronteriza que había solicitado a Roland. Este fue un momento absolutamente increíble. El ex cuarto príncipe en realidad nunca tuvo la paciencia de ver una gran cantidad de informes complicados. De hecho, incluso ahora no lo tenía. Roland solo necesitaba leer 2 líneas de texto hasta para sentirse mareado, y le dijera directamente a Baroth: usted lo leerá para mí. Pasó 1 hora escuchando el informe del viceministro, hasta que encontró un error. ¿Por qué los impuestos anuales de invierno y los ingresos comerciales de ciudad fronteriza fueron 0? Puesto que las temperaturas de invierno eran bajas, era comprensible lo de la cosecha, pero ¿cuál era el significado de 0? ¿Tenía la gente local hábitos de hibernación? Baroth tosió: señor, ¿te olvidaste? En el invierno es el momento de los meses de los demonios, la ciudad no tiene la capacidad de proteger sus fronteras, todos los residentes deben evacuar a la fortaleza de Longson. Pero tenga seguro, que su seguridad es sin duda la primera prioridad. ¿Meses de los demonios? Roland pareció recordar haber escuchado esa frase antes. No tomó en serio lo de los fantasmas y las leyendas de las brujas malvadas, lo consideró como tonterías de este mundo incivilizado. Pero ahora parece que los monstruos no son una fantasía, puesto que, las brujas sí existen. Entonces, ¿qué pasa con las otras leyendas famosas como fantasmas? Cuando obtuvo su educación como un noble, su tutor de historia había explicado en detalle el mes de los demonios. Cada invierno, después de la primera caída de nieve, y el sol se tornaría de un tono sombrío. Detrás de la montaña dragón en ese momento las puertas del infierno se abrirían. El infierno corrompería a las criaturas dentro de su mal ambiente, y los convertirían en siervos del diablo. Algunos animales mutarían en poderosas bestias demoníacas, para atacar a los humanos. La mayoría de las brujas nacen en esta temporada, y su poder sería mucho más fuerte de lo habitual. ¿Los has visto? ¿Las puertas del infierno?, preguntó Roland. Baroth sacudió la cabeza una y otra vez. Su Alteza, gente común como nosotros no puede ir a ver.
No podríamos escalar la montaña del dragón, incluso estando cerca serás afectado por el miasma, primero recibiendo un leve dolor de cabeza, y luego en casos graves, incluso perder la mente. A menos que la persona sea una bruja. Solo una bruja puede ir a ver las puertas del infierno porque han caído en los esbirros del diablo. Naturalmente no necesitan temer a la influencia del mal. Al mencionar esto, Baroth se dio vuelta y miró hacia el jardín. Los monstruos demoníacos, ¿alguna vez has visto uno? Roland golpeó la mesa para recuperar la atención del viceministro. Bueno, no los he visto. Al igual que Su Alteza, esta es la primera vez que llego a las fronteras del reino. En el centro del reino Grey Castle, solo unas pocas personas se han encontrado con demonios reales. Si necesitaba evacuar una vez al año, ¿cómo podría desarrollar este lugar? Al principio pensó que Ciudad Fronteriza era una tierra estéril, pero que todavía tenía un potencial sin explotar, pero parece ser un sueño difícil de alcanzar. La fortaleza de Longsong puede resistir a las bestias demoníacas, no son invencibles y pueden ser asesinados, ¿por qué no podemos derrotarlos en Ciudad Fronteriza? La fortaleza de Longsong tiene enormes muros. Además, las tropas de élite del Duque Ryan están estacionadas allí. No es nada como Ciudad Fronteriza, este pequeño lugar no se puede comparar con él, Baroth explicó. Desde el principio, el establecimiento de Ciudad Frontera fue para proporcionar una alerta temprana a la fortaleza. Por lo tanto, la ciudad se estableció entre North Slope y el río Chisu y por lo tanto, su ciudad era solo carne de cañón para bloquear al enemigo. Roland hizo una mueca de desprecio. Capítulo 8. Meses de los demonios, parte 1, si Roland quería desarrollar bien su territorio, tenía que construir fuertes raíces en este lugar. A pesar de que esta tierra era un páramo podría ser fácilmente reclamado, el territorio era demasiado pequeño pero podría ser ampliado hacia el exterior, pero toda la charla fue inútil si la gente no estaba dispuesta a quedarse. Si se vieran obligados a abandonar un terreno en cualquier momento, ¿quién estaría dispuesto a comprarlo? ¿Quién querría mejorar su producción? Después de que el viceministro se marchara, Roland llamó al comandante Carter y ordenó: reúna a sus hombres, vaya y encuentre a algunos guardias locales, los cazadores y los granjeros, cualquiera que haya vivido aquí por más de 5 años y haya experimentado los meses de los demonios, si hay alguien que puede luchar sería aún mejor. Después de que el caballero saludara y se fuera, Roland se frotó la frente, continuó observando los datos compilados por el viceministro. Las principales exportaciones de la ciudad fronteriza eran de la minería y la caza, y la mayor parte de las importaciones son alimentos. Todo sería transportado a través de la fortaleza de Longsong o directamente a través del río Chisui en la Weiyou Town. Las exportaciones mineras contenían todo tipo de minerales, como el hierro, cobre, azufre, cristal de roca, rubí, zafiro. Esto fue totalmente en contra del concepto de minerales asociados. Pensó en lo que Anna le había dicho, que en la mina del norte se rumoreaba que era una guarida subterránea desconocida, hasta ahora no había un fondo probado en la mina y también se desconocía cuántos corredores tenía la mina. Los minerales exportados por la ciudad no fueron pagados con los royals de oro del reino, sino que fueron pagados con los alimentos que llegaron. Es lógico, puesto que las gemas podrían considerarse como un lujo de alto precio, que en estos últimos 5 años la ciudad fronteriza pudiese ahorrar un excedente de grano, pero al final no hubo excedente. En otras palabras, la producción anual de la minería de la ciudad fronteriza era solo suficiente para 2000 raciones anuales para las personas. Antes de que el príncipe llegara aquí, la ciudad fronteriza era gobernada por el duque que también se hizo cargo de la fortaleza de Longsong, y él había establecido este acuerdo. Desde su punto de vista, podía ahorrar comida y tenía una advertencia para los monstruos. El comercio de pieles era parte de los ingresos de la gente local, se aventuraron en el bosque hacia el oeste, cazaron algunos pájaros y otros animales, tal vez los vendieron a la fortaleza de Longsong, o a los residentes de la pequeña ciudad de Weiyou Leaf. Debido a esto no había ninguna transacción en la ciudad fronteriza y por lo tanto no se podría recaudar ningún impuesto. Roland pensó, desde que llegó, no podía seguir así. Los minerales ya no podían ser pagados con los alimentos. El río Chisui corría por todo el reino, y el tráfico no estaba bloqueado.
Había una arteria de transporte, incluso si ya no compramos comida de la fortaleza de Longson, todavía había otros lugares para proporcionárnoslo. Todo esto se basó en la premisa de que podría quedarse aquí en la ciudad fronteriza, bloqueando a todos esos malditos monstruos. Carter trabajó rápidamente, al día siguiente había encontrado 2 guardias locales y un cazador y reportó. Estos 2 hombres son de la patrulla de la ciudad, cada año son responsables de encender la torre Beacon. El cazador dijo que él y los demonios se habían cruzado, regresó con una cabeza de una bestia demoníaca, que cortó con sus propias manos. Las 3 personas hicieron una reverencia simultáneamente. Roland asintió con la cabeza, permitiéndoles ponerse de pie. Uno de ellos se adelantó para hablar. Honor príncipe respetado su alteza el primer guardia que lo llamo, estaba demasiado nervioso para siquiera hablar claramente. Brian y yo somos la gente, cuando empieza a nevar, nosotros iremos a la vertiente norte de la zona minera hasta la torre Beacon. Allí es posible primero es el primer punto para ver los movimientos demoníacos, si cruzan en gran número nos esconderemos en el bosque encenderemos las llamas, desde la niñez el camino en que nos retiraremos y el barco se preparará previamente entonces nos vamos. Ya que ambos estuvieron juntos, que su pareja lo conteste Roland cubrió su rostro para ocultar su desaprobación, las bestias demoníacas, ¿pueden ser asesinadas? El otro guardia también estaba muy nervioso, pero al menos no tartamudeó, Su Alteza, debería ser así. Eran animales ordinarios del bosque, pero a través de la influencia del miasma maligno se vuelven maníacos y feroces, pero todavía pueden ser asesinados. Cada mes de los demonios en el pasado, la fortaleza de Longson enviaría la caballería, para limpieza de la tierra de la fortaleza a la ciudad fronteriza de los restos de los monstruos demoníacos. ¿Cuánto duran los meses del demonio? Preguntó Roland. Generalmente de 2 o 3 meses depende del sol dijo Brian. ¿Depende del sol? Preguntó Roland, dudoso. Sí explicó el guardia. Su Alteza llegó a este pueblo no hace mucho, por lo que no sabe en esta ciudad fronteriza, una vez que la nieve comience a caer no se detendrá, hasta que el sol vuelva a brillar, entonces la nieve se habrá ido así que la nieve indica el final de los meses del demonio. Roland recordó que por lo menos en Grey Castle no era como esto, básicamente al día siguiente terminaría con la nieve, también el sol parecería ser diferente. Es exactamente así, el tiempo más largo que viví los meses del demonio fue hace 2 años, que duró casi 4 meses, mucha gente se murió de hambre. ¿Por qué? ¿No deberían ser las reservas de grano de Longson suficiente grande para sostener la ciudad? Preguntó Roland. La cara de Brian se enfadó un poco. Tenían suficiente. Pero Reynolds, el administrador municipal responsable de la gestión de esas cosas, declaró que la cantidad de minerales y minerales extraídos solo fue suficiente para comprar alimentos por 3 meses, para el 4.º mes tuvimos que entregar un nuevo cargamento de mineral. Pero los meses de los demonios no habían terminado, no pudimos salir de la fortaleza. Así que eso fue lo que pasó simplemente ellos estaban alienando a la gente tonta. Si Fortaleza de Longson trata a estas personas que vivían en la frontera con este tipo de calor como un viento primaveral, los hombres de la frontera lo más probable es que quieran quedarse y no salir, pero por el momento parece que el grupo de personas detrás de Fortaleza Longson no eran una clase de personas bondadosas. Roland hizo señas a la última persona para que respondiera, mientras ponía el nombre del administrador en su corazón. El tercer hombre parecía valiente y fuerte, con una altura de más de 6 pies, haciendo a Roland sentir una gran presión. Afortunadamente, se inclinó de rodillas. ¿Has dicho que mataste a la bestia? Sí, señor, dijo con voz baja y ronca, una especie de jabalí y una especie de lobo. ¿Especies? Preguntó Roland. ¿Qué quieres decir? Este es el nombre de la bestia demoníaca, Su Alteza. Cuanto más feroz era la variación de los animales antes, más difícil sería tratar con la variación después. Y harán hincapié en las ventajas del cuerpo. El jabalí, su piel de espalda se volvería extremadamente dura, incluso dentro de un rango de 50 metros, sería difícil hacerle daño con una ballesta. La especie de lobo se vuelve más astuta, la velocidad se convierte en algo asombroso, para matarlo, hay que preparar la trampa de antemano. Más fuerte se volverían más fuerte y más rápido aún más rápido. Roland asintió al oír esto, pero todavía son animales lo son, pero no son el tipo más terrible de enemigos, dijo el cazador hasta aquí y luego se tragó la saliva antes de que pudiera hablar más.
Los peores son las especies mixtas, son demonios encarnados, solo el infierno es capaz de crear un monstruo tan horrible. He visto un híbrido. Tenía no solo miembros fuertes como las bestias, pero en su parte posterior había incluso un par de alas enormes, permitiéndole volar distancias cortas. Y siempre sabía dónde estaba, por mucho que tratara de esconderme, siempre podría detectarme. El cazador Liu levantó su ropa, mostrando una gran cicatriz que se extendía desde el abdomen hasta el pecho mientras decía: perdí mi conciencia y caí en el Chisui River, tuve la suerte de sobrevivir. ¿Tal monstruo existe? Roland sintió que el mundo se volvía más y más como una fantasía. Una pared fuerte puede bloquear todas las clases ordinarias de bestias demoníacas, pero si pudieran volar, ¿qué es lo que debería hacer? Las especies mixtas deben ser muy raras, ¿verdad? Capítulo 9. Meses de los demonios, parte 2. No muchos, Su Alteza, respondió el cazador. Durante cada mes de los demonios solo aparecerán de 2 a 3 especies mixtas de demonios, de lo contrario la fortaleza Longson estaría en un gran problema. Bueno, parece que eres muy observador, le ordenó Roland al hombre que se levantara y preguntó: ¿cómo te llamas? No parece ser un hombre de mi reino de Grey Castle. La mitad de mi linaje proviene del clan Mojin, la gente del pueblo me llama Iron Axe. Clan Mojin, el pueblo del reino Shamin, situado al suroeste de las tierras áridas, se decía que eran los descendientes de los gigantes. Roland buscó dentro de su cerebro cualquier recuerdo relacionado con el clan Mojin y se dio cuenta de que Iron Axe no usaba el nombre como su clan lo hacía, sino usando el nombre dado por el pueblo de Ciudad Fronteriza, y aparentemente no quiere tener una relación con el reino Shamin. En cuanto a por qué, era obvio ya que él era de la frontera suroeste de las tierras desoladas, estimó que había una serie de historias tristes involucradas. Pero por el momento esas historias no eran importantes. Todo el mundo era bienvenidos en Ciudad Fronteriza, independientemente de sus antecedentes. Roland aplaudió. No es por eso que te pedí que estuvieras aquí, Carter, que cada uno de ellos tenga 10 royals de plata, y luego pueden irse. Muchas gracias por la recompensa, Su Alteza, dijeron los tres al unísono. Posteriormente la gente fue llevada por Carter. Cuando terminó su tarea, Carter regresó una vez más y le preguntó: Su Alteza, ¿por qué les hiciste esas preguntas? ¿Quieres quedarte aquí? Roland no expresó ninguna opinión y preguntó: ¿qué piensas? Este asunto está fuera de discusión, Su Alteza, dijo el caballero en voz alta. Según la declaración del cazador, incluso un oso demonio salvaje sería difícil de manejar. Fuera de 50 metros un tiro con una ballesta no tendría efecto. Tendríamos que esperar hasta que se cerrara a 40 metros o incluso hasta 30 metros antes de hacer nuestro tiro. Solamente nuestros soldados de élite pueden lograr esto. Además, los demonios son demasiado numerosos, y no podemos confiar en las paredes fuertes, solo de pie de lado a lado de los guardias locales para detenerlos. Me temo que las bajas superarían los logros, nuestra derrota estaría asegurada. Ya observaste lo que una bruja es capaz de hacer, así que ¿por qué no puedes pensar positivamente? Roland suspiró. Las brujas son malas, pero Ana, la señorita Ana, no se ve así. Como su comandante de los caballeros, tengo que buscar verdades mediante la búsqueda de los hechos. Si te diera un muro en la ciudad, ¿creerías que será posible? ¿Qué? Por un momento Carter sospechó que había oído mal. Si te doy un muro, entre la vertiente norte de la montaña y el río Chisui, respondió Roland haciendo hincapié en cada una de sus palabras, aunque no serían como las enormes murallas de Grey Castle, sino para detener a los animales, ¿todavía cree ser capaz de hacerlo? Señor, ¿sabe lo que está diciendo? El caballero no sabía si reír o enfadarse. Incluso tus tonterías deberían tener un límite. Si no te detienes, tendrás que disculpar mi falta de modales. Todavía tenemos 3 meses, ¿no? Miré los expedientes pasados, la primera nieve cae generalmente aquí en el final del segundo mes a partir de ahora. Incluso si tuviéramos 3 años no sería suficiente. La construcción de un muro requeriría muchos trabajadores. Para establecer la base tienen que comprimir la tierra y cada 1 o 2 pies tendrían que ser reforzados. De lo contrario tendría un alto riesgo de colapsar. Esta sería la más simple de las paredes de tierra. Carter sacudió la cabeza una y otra vez. Las paredes de ladrillo y piedra son aún más difíciles de construir y necesitarían cientos de albañiles que primero tendrían que cortar las piedras u hornear la arcilla en ladrillos. Después tendrían que construirla bloque por bloque.
Su Alteza, todos los muros fueron construidos de esta manera, sin excepción. Una ciudad que se construye en el tiempo de un día y una noche, es solo el material de las leyendas. Roland indicó que había oído lo suficiente. Ya veo. No necesita estar tan molesto, si no hay una pared confiable en su lugar, evacuaré con usted a Fortaleza Longson. No voy a regalar mi vida en este lugar. El caballero se arrodilló, te protegeré. Después, en los bellos jardines del castillo, Roland tomó de su cerveza amarga. Mirando a Ana, que estaba atentamente comiendo pasteles de crema, su estado de ánimo se recuperó mucho. Había decidido detener a las bestias demoníacas en Ciudad Fronteriza, uniendo a los soldados de élite con los guardias de la ciudad. También intensificaba la agricultura expandiendo el área que los guardias patrullaban. Si quería construir el muro, conectando la cuesta norte de la montaña y el río Chisui dentro de 3 meses, debe usar una tecnología apropiada de los tiempos modernos. No era el caso ya que Roland había pensado de repente en esto, previamente había comprobado los límites de Ciudad Fronteriza, aunque no fue personalmente, en su memoria se mantuvo una imagen clara, la vertiente norte de la montaña y el Chisui y el río solo estaba separado por 600 yardas, 548,6 metros, en su punto más cercano, era un cuello de botella natural. Y debido a la minería durante todo el año en la mina del norte, estaba rodeado de grava de roca extraída de la cueva. Estos cascos de grava fueron ceniza gris, que contiene un montón de carbonatos de calcio, que podría ser utilizado como piedra caliza después de la molienda. Con la piedra caliza tenía su solución, sería igual al cemento. Sí, esto cambiaría la historia de la humanidad, para ser capaz de construir con un material endurecedor de agua, con materias primas que eran fáciles de obtener, eran fáciles de preparar, verdaderamente cuentan entre una de las herramientas más eficientes para cultivar los campos. Roland estimó el tiempo necesario, incluso si implementara nuevas tecnologías, incluso con cemento no estaba seguro si era posible, la cantidad de cemento que realmente necesitaba era demasiado grande, no estaba seguro de si podían calcinar tanto polvo de cemento dentro de 3 meses. Y la dureza del hormigón sería inferior, al final tendrían que reforzarla con acero, por lo tanto, la probabilidad de tener éxito en la construcción de una pared de hormigón de la ciudad no era grande. Tenía que maximizar el uso de los materiales existentes y ahorrar cemento, por lo que la construcción de una pared de campo sería la opción más adecuada. La llamada piedra de campo, era una piedra que no había sufrido ninguna molienda, era solamente un subproducto natural de la minería. Esta piedra, debido a la forma irregular de los bordes y esquinas, no había manera de utilizar directamente para construir, en lugar de ello debían ser primero procesado por el cantero en ladrillos utilizables. Pero la construcción de una pared de piedra de campo mientras se usaba cemento como aglutinante era posible, sin importar cuán extrañamente se la forma de la piedra, podría ser usada, la brecha entre las piedras fue llenada por el cemento, ahorrando cemento y utilizando materiales sobrantes. Con esto se fijó la gran dirección, pero la implementación real, temía que tuviera que hacerlo por sí mismo, pensó Roland. Independientemente de si era el cemento calcinado o pared de piedra de campo, ambos eran cosas nuevas. Excepto para sí mismo, nadie había visto estas cosas, y también nadie sabía cómo hacerlas. Tenía miedo de estar muy ocupado durante los próximos 3 meses. Usted, mire aquí. El sonido de la voz clara de Ana salió de detrás de él. Mientras Roland se giraba, vio un pequeño racimo de llamas en la palma de su mano que ardía en silencio, no había viento, pero la punta de la llama se elevaba de arriba, abajo, como si le hiciera un gesto con la cabeza. Ella sacudió el dedo, y el fuego era como un niño pequeño, moviéndose lentamente hacia la punta del dedo. Al final, se colocó en la parte superior del dedo índice, a fuego lento. Lo hiciste. Fue una escena increíble, Roland sintió admiración desde el fondo de su corazón. Esto no era una ilusión mágica, ni un truco químico, pero era realmente un poder sobrenatural. Pero esto no era lo más atractivo para Roland, muchas más veces deslumbrante que la llama, era la mirada de Ana. Mientras miraba atentamente las yemas de sus dedos, los ojos límpidos del agua del lago reflejaban la llama vibrante, como si un elfo se hubiera sellado dentro de un zafiro. Las huellas dejadas por la tortura en la prisión ya se habían desvanecido, aunque rara vez sonreía, pero su rostro ya no estaba muerto.
En la punta de su joven nariz estaba filtrándose sudor, el color rosado en sus mejillas emitiendo vitalidad, incluso observando uno también, así como las personas podía ser posible que uno sienta alegría. ¿Qué te ha pasado? A nada, Roland notó que la miró durante demasiado tiempo, él quitó su mirada y tosió. Bueno, entonces, trate de usarla para derretir el hierro. En los últimos días, a excepción de comer y dormir, ella siempre repetía su práctica, frente al entusiasta trabajador Roland que solo podía sonrojarse sin parar, incluso de cara al examen de ingreso a la universidad no trabajó tan duro. Al parecer, no necesitará mucho tiempo, hasta que entienda completamente este poder, pensó Roland. A continuación, sus ideas de nuevos proyectos pueden ser establecidas en su programa. Capítulo 10. El cantero. Esta semana, el tiempo no era bueno, el cielo siempre era gris, el humor de Carl Van Bate era como el clima, sombrío al extremo. Caminando por la húmeda calle de piedra, de vez en cuando había gente que le saludaba. En esta ciudad, Carl dirige una escuela. En Grey Castle esos hijos de los nobles con el talento de ir a la escuela, asistieron a un tipo diferente de colegio, aquí también estaba enseñando a los niños de la gente común. Por lo tanto, en esta ciudad fronteriza, tenía una reputación muy alta. Hey, señor Van Bate, buenos días señor, ¿está haciéndolo bien mi hijo? Cuando estás libre, Carl, vamos a pescar juntos en tiempos ordinarios. Carl siempre sonreía y les respondía, pero hoy solo asintió, sin decir una palabra. Desde que fue testigo del ahorcamiento de Anna, en sus ojos el mundo parecía estar defectuoso, o decir que desde su partida de Grey Castle una grieta parece estar en aumento sobre la existencia, pero deliberadamente hizo la vista gorda. Utilizó su trabajo ocupado para adormecerse a sí mismo, y hasta cierto punto, incluso utilizó la sonrisa inocente de los estudiantes, para cubrir esta grieta. Hasta que Anna murió, pensó, que el mundo no había cambiado. Pero después de la ejecución, la grieta no solo no desapareció, sino que se expandió. Respecto a Anna, recordó las memorias del semestre anterior. Con más de 30 niños de su clase no se destacó, con una apariencia normal, nunca fue una persona de muchas palabras, pero había algo que dejó a Carl sentirse un poco impresionado. Esa era su pasión por el conocimiento. No importaba lo que enseñaran, los personajes o la historia, ella siempre podría recordarlo en su primer intento. Incluso si se trataba de la aburrida historia y evolución de la religión, siempre la veía sosteniendo un libro. Había visto a la joven dama ayudando a cuidar a la oveja de su vecino, sentada bajo el sol, Anna cepillaba cuidadosamente la lana de las ovejas, suavemente, como si alguien lo hiciera con un bebé. La imagen que todavía recordaba muy claramente era la dulce sonrisa de una niña feliz, sin importar qué o cómo no podía pensar en ella como una persona siniestra y malvada. Más tarde se produjo un incendio en su casa, y la madre de Anna desafortunadamente falleció. Después Anna nunca regresó a la universidad. Nunca la volvió a ver, hasta hace una semana, cuando resultó ser una bruja y ahorcada en la plaza del pueblo. ¿Ser tentado por el diablo? ¿Una persona inmunda? ¿Mal? Por toda la mierda. En su corazón, tuvo por primera vez dudas sobre la Santa Iglesia, por primera vez dudó de los conocimientos que imparten. Si Anna era una bruja o no, él no lo sabía, pero nunca se volvería mala. Además ella todavía no llegaba aún hasta la edad adulta, era una niña ignorante del mundo y llena de curiosidad. Si eso se podría llamar mal, entonces los funcionarios administrativos de Grey Castle merecían ir al infierno y ser poseídos por el diablo también. Con el fin de ahorrar varios centenares de royals de oro, que deliberadamente robaron de los materiales de piedra, lo que llevó al colapso de la construcción de teatro a medio terminar, habían muerto más de 30 canteros de su gremio. ¿Pero fueron ahorcados? Ni siquiera uno. El juez finalmente dictaminó que el líder de los canteros no era apto para su trabajo, fue castigado al exilio, los canteros se vieron obligados a disolverse. Y Carl, que sabía la historia por intuición, huyó del centro de atención y salió de Grey Castle, siguió el camino hacia el oeste, terminando eventual en ciudad fronteriza. Consiguió establecer una universidad, con muchos estudiantes, ya conocía a los nuevos vecinos, encontró nuevos amigos, pero el crimen de los oficiales de Grey Castle siempre estaba grabado en su mente. Ahora, una vez más sintió que el mundo se burlaba de él era malo, los dioses del cielo podían verlo claramente. La última gota abrumadora para Carl fue Nana. Nana y Anna no eran iguales.
Incluso se podría decir que eran todo lo contrario. Era una chica muy alegre, bastante conocida en el colegio. Pocas veces asistía a clases, y cuando estaba allí, nunca podía prestar atención, solo estaba acostada en la hierba. Si le preguntaste lo que hacía, ella se reiría un rato, y entonces ella contestaría que estaba mirando una pelea entre un saltamontes y hormigas. El rostro de Nana siempre estaba lleno de risas. Parecía ser su naturaleza. El mundo malo no tenía nada que ver con ella, al menos en el colegio, siempre podía ser feliz y era capaz de reír. Carl tenía incluso un poco de curiosidad, si alguna vez había llorado desde que nació. Hasta hace 2 días, cuando de repente, con una cara larga, Nana vino a encontrarlo. Maestro, ¿me ahorcarán también, como Ana? Esto le hizo saber, su estudiante, Nana se había convertido en una bruja. Ah, ¿no es ese maestro? Ven aquí y ayúdanos a ver lo que dice. Carl sintió como si alguien le hubiera sacado la manga. Levantó la vista y descubrió que había llegado a la plaza del pueblo. Muchas personas estaban de pie alrededor del tablero y gritaban, que alguien les hiciera saber lo que el anuncio decía. Oyendo el nombre de Bambate, todos conscientemente se salían de su camino. Maestro, por casualidad viniste, ayúdanos a leerlo. Tienes razón, originalmente fue Med quien leería esto para nosotros, pero el resultado final fue que, antes de que pudiera darnos la noticia, tuvo dolor de estómago y tuvo que ir al baño, pero nunca volvió como siempre. Asintió con una sonrisa, luego explicó en detalle el contenido del tablón de anuncios a todos los que escuchaban. Pero en el presente Carl descubrió que era imposible. Las sonrisas y el entusiasmo de estas personas no eran falsas, pero para él lo era, pero al ver esto, se hacía cada vez más intolerable usar la falsa máscara. La noticia del ahorcamiento de Ana se colocó por encima de la notificación, todo el mundo estaba discutiendo alegremente al respecto. En cierto sentido, tú eras su asesino. Solo podía decirlo en su propio corazón, tu ignorancia y tu miedo la habían matado. Carl tuvo que tragar su emoción, respiró hondo y caminó hacia el frente de la lista de anuncios. El príncipe ha llamado pidiendo manos para ayudar con la construcción de nuevos edificios para la ciudad fronteriza. Una variedad de diferentes tipos de puestos de trabajo está disponible, dijo. Pero yo también soy uno de sus asesinos, ¿y qué calificaciones tengo para culparlos? El que les informa a todos que las brujas eran malas, ¿no era yo? Carl solo podía sentir un sabor amargo en la boca. Mira, yo incluso seguía hablando con los niños un poco sobre algunas cosas de la enseñanza de la doctrina de la Santa Iglesia y su brillante fundación. Siempre pensé que enseñé bien. Al infierno con eso. Molienderos de piedra, tienen que ser de sexo masculino, de 20 años a 40 años de edad y saludable. Pago, 25 royals de bronce por día. Artesanos de barro, no limitados a género, mayores de 18 años, deberían tener experiencia en albañilería. El pago diario sería de 45 royals de bronce. Personal de mantenimiento, requieren ser hombres, de 18 años de edad o más, 12 royals de bronce por día. No, él tenía que hacer algo. Si la muerte de Ana era irreparable, al menos no podía dejar que Nana muriera. Carl escuchó su voz interior gritando. El gremio de los albañiles se desplomó cuando no te paraste. Ana fue ahorcada porque no se puso de pie. ¿Te gusta lo que pasó cuando callaste silenciosamente, mirando a esa encantadora niña cuando ella sería enviada a la horca? ¿Pero qué podía hacer? ¿Podría huir con Ana fuera de ciudad fronteriza? Tenía su propia familia, una familia que viajaba con él desde Grey Castle, donde vivirían mejor si necesitaban irse otra vez. Incluso Nana misma, que nació en una familia rica, ella tendría que dejar su lugar fijo de la vida. El cantero, no se limita al género, la edad no es limitada, se prefieren las personas que participaron en la construcción de la administración municipal, como la fortaleza, u otras fortificaciones. La ciudad busca reclutar a largo plazo, con una remuneración mensual de 1 royal de oro. Término adicional. Personas con rica experiencia y excelente desempeño, podrían obtener una posición oficial después de leer el aviso. La gente se vuelve aún más ruidosa, pagado mensualmente con 1 royal de oro. Esto es aún mejor que el pago de la caballería de la fortaleza. ¿Irás? ¿Puedes construir una fortaleza?
Usted, simplemente, no solo mire fijamente esto, ve a buscar un trabajo, donde todos los días se consiga paga por el trabajo, contado juntos no quedarán mucho menor que con la casa. De hecho, al ir a cazar es posible perder la propia vida y cuando tienes que esquivar también es posible perderse. Carl Van Bate no prestó atención a esto. Se concentró en el sello y la firma en el aviso final. Era el autógrafo de Roland Wimbledon, el cuarto príncipe. ¿No sabía el príncipe que el mes de los demonios ya venía? Lo que quiera construir, en este momento no es un buen momento para empezar. Parece que Su Alteza no sabía nada de las construcciones, siempre que uno mismo pudiera convertirse en los canteros, se le atraería su atención. Carl tuvo una idea repentina, quizás a través de este reclutamiento, podría hacerlo ver al príncipe mismo, el más alto mando en Ciudad Fronteriza. Este pensamiento dejó que Carl tragara una bocanada de saliva, ¿podría convencer al príncipe de que las brujas no eran malas? Había rumores, las ideas únicas de Su Alteza Real, él debe tener un carácter diferente de la gente común, pero también rumores que él odiaba a la iglesia mucho. Tal vez podría hacerlo. Pensó, aunque al final el ahorcamiento de Ana fue ordenado por el príncipe Roland, pero todo el mundo pudo ver que no estaba dispuesto a hacerlo. El príncipe estaba aún en sus 20 años, esto debería ser más fácil de entender, esas chicas estaban aún en la edad de casarse, ¿cómo de repente se convertirá en la maldad de hacer actos imperdonables? Por supuesto, existía la posibilidad de que Carl terminara como siervo de las brujas, y tendría que ir a la horca, junto con la bruja. La ley de la iglesia estipula que cualquier persona que proteja a una bruja o que pida clemencia, debe considerarse como alguien que se abandonó y se convirtió en un discípulo del demonio. Solo el príncipe que odiaba a la iglesia, podía ser su última esperanza, ya que solo él podía declarar la ley de la iglesia como una pérdida de papel. Carl oró en su corazón. Aunque no sabía a qué Dios debía orar, cerró los ojos y oró por una bendición. En memoria de la muerta Ana, por el bien de Nana que estaba todavía viva, y para sí mismo, de modo que la propia grieta de su corazón no se expandiera más. Él decidió tomar el riesgo. Cantero.